Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de tu podcast Gozo Cristocéntrico. Nuestro título de hoy es Tus talentos. Hay textos de nuestra Santa Biblia que no hablan del pasado histórico, sino que hablan de los seres humanos de todos los tiempos. Hoy no vamos a hablar de una parábola de 3 personas del siglo I. Vamos a hablar de 3 amigos del siglo XXI, porque tal vez tú también recibiste algo al nacer y aún no sabes si lo estás potencializando o lo estás enterrando. Galicia, año 1999. Un barrio donde las cosas nunca han sido fáciles, pero tampoco imposibles. Calles húmedas, olor a café por la mañana y 3 amigos que crecieron juntos desde niños. Víctor, Julio y Luis. Los 3 nacieron en la misma calle, fueron al mismo colegio y jugaron en la misma cancha desgastada. Pero no nacieron iguales, no porque uno valiera más que otro, sino porque cada uno recibió algo distinto, algo que no eligieron, pero que sí podían usar. Víctor tenía una habilidad natural para conectar con las personas. Sabía escuchar, sabía hablar, sabía inspirar. Pero su casa estaba llena de problemas, discusiones constantes y falta de dinero. Julio tenía una mente brillante, aprendía rápido, entendía todo, pero creció con inseguridad, sintiéndose siempre menos que los demás. Luis tenía una sensibilidad especial, percibía todo, tenía creatividad, intuición, pero también tenía miedo. Miedo a fallar, miedo a ser juzgado, miedo a intentarlo. Así pasaron los años. La vida no se volvió más fácil, pero sí más decisiva. Víctor empezó a trabajar desde muy joven. Podría haberse quedado sobreviviendo, pero decidió usar lo que tenía. Hablaba con clientes, aprendía, se equivocaba, volvía a intentarlo. Su don de conectar lo llevó a abrir su propio negocio. No fue rápido, no fue perfecto, pero fue fiel. Julio, aunque dudaba de sí mismo, decidió que su mente no iba a ser enterrada por la inseguridad. Estudiaba de noche, trabajaba de día. Se cayó muchísimas veces, pero entendió algo clave. No tenía que ser el mejor, solo tenía que usar lo que ya había recibido. Con el tiempo, su conocimiento le abrió puertas que jamás imaginó. Y luego estaba Luis. Luis veía todo lo que pasaba a su alrededor. Pensaba demasiado, sobrepensaba. Tenía miedo a fracasar, tenía miedo a no ser suficiente, tenía miedo a ser juzgado, tenía miedo a equivocarse. Así que decidió algo que parecía lo más seguro: no hacer nada, no arriesgarse, no exponerse, no intentarlo. Mientras los años pasaban, su talento también pasaba. Estaba siendo enterrado, inutilizado. Un día, los 3 amigos se reencontraron, luego de muchos años. No eran los mismos. Víctor había multiplicado lo que tenía. Julio también. No porque la vida les regalara todo, sino porque decidieron hacer algo con lo que ya tenían. Luis, en cambio, seguía teniendo
el mismo talento, pero ahora con una carga más pesada, el peso de no haberlo usado. La historia no se trata de dinero, no se trata de bienes materiales, se trata de aquello inmaterial que Dios puso dentro de ti. Tus capacidades, tus talentos, tu forma de pensar, tu forma de sentir, tu habilidad natural. La pregunta no es si recibiste mucho, porque hay gente que recibió muchos talentos. Hay personas que recibieron un solo talento. Esa no es la pregunta. Es ¿qué estás haciendo con eso? Si tienes muchos o si tienes solo uno. Porque hay dos formas de perder los talentos que recibiste. Usarlos, fallar, equivocarte, darle un giro, mejorarlo, potencializarlo. O enterrarlo por miedo. Víctor y Julio no eran perfectos. Solo fueron valientes y responsables con lo que recibieron. Luis no era menos capaz, él también tenía un talento. Lo que pasó con Luis fue que él eligió el camino aparentemente más sencillo. Pero lo que le pasó realmente a Luis fue que el miedo lo dominó. Hoy la historia no termina con ellos, termina contigo, tú que me estás escuchando. Sabes que tienes algo, tus talentos especiales. Lo sabes, no necesitas que nadie te lo confirme, nadie te va a conocer mejor que tú mismo. Haz esto para identificarlos, para ponerles un nombre. Si puedes, sal a caminar, un domingo o en un día libre. Camina con la intención concreta de poner nombre a tus talentos, esos que sabes que están dentro de ti y que están esperando que los pongas en acción. Porque un día no se te va a preguntar cuánto soñaste ni cuánto miedo tuviste. Se te va a preguntar qué hiciste con lo que se te había dado. Muy bien, llegamos al final con esta pregunta y espero que te decidas a ponerle nombre a tus talentos y a activarlos. Nos escuchamos el próximo domingo en otro episodio de tu podcast Gozo Cristocéntrico.